Pregunta. Nos dicen que traen a la emergencia a un paciente que sufrió herida por arma blanca en región dorsal del tronco, que al examen físico, vía aérea permeable, estable hemodinámicamente, escala de Glasgow 15, parecía y pérdida la de la propiocepción del miembro inferior derecho. No percibe dolor desde el ombligo hacia abajo del lado izquierdo, o sea, el dolor está alterado en el lado izquierdo. Mientras espera la resonancia magnética, ¿cuál es su sospecha diagnóstica? Es importante que recordemos las partes de la médula espinal. Acá tenemos un corte transversal en el cual tenemos que recordar que la parte medial, acá central, tenemos a los cuerpos de las neuronas. Esta de acá es la sustancia gris, mientras que en la periferia tenemos la sustancia blanca. La sustancia blanca es por donde van a recorrer las diferentes vías, tanto de la sensibilidad como del movimiento, antes de llegar a la sustancia gris, ahí donde van a interactuar con las otras neuronas. Es así que tenemos que recordar que dentro de la sustancia blanca, acá tenemos los cordones posteriores, ¿no? Acá tenemos los fascículos de grácil y cuneiforme, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que acá vamos a ponerlo. ¿Cuál es su función? La función, estos son los cordones posteriores. Acá su función va a ser tanto llevar la propiocepción como la vibración del mismo lado, es decir, el lado derecho llevará el estímulo del lado derecho, mientras que los de acá, del lado izquierdo, llevarán de ese mismo lado. Otra de las vías que tenemos que recordar acá es la vía córtico-espinal, por acá. Acá tenemos la vía córtico-espinal lateral. Ese es uno de los fascículos, cuya función acá es llevar el movimiento. Lleva la vía del movimiento que va a ir desde lo que es el prefrontal hacia, ya vendría a ser a nivel de la médula. Y acá tenemos otro fascículo. Tenemos acá el fascículo espino talámico lateral, que va a llevar el estímulo hacia el tálamo, hacer su relevo, tanto de lo que viene a ser el dolor como la temperatura. Es importante que acá recordemos que justo el espino talámico lateral, lo que hace es una decusación. En la médula hace la decusación. Es decir, por ejemplo, si acá a la persona, por ejemplo, acá tiene su mano, ¿no? Y nosotros le aplicamos acá dolor, va a ser captada por a nivel de los receptores de la piel, de las fibras nerviosas libres, y va a llevar el estímulo hasta las astas posteriores de la médula, y luego va a decusar, se va a ir hacia el otro lado, y en el otro lado recién va a alcanzar el fascículo espino-talámico lateral, como habíamos dicho, que lleva el dolor y la temperatura, pero del otro lado, eh, contralateral, ¿no? Es decir, si yo estimulo el lado derecho,
va a ascender por el lado izquierdo. Y si yo estimulo el lado izquierdo, va a ascender por el lado derecho. Ojo que esto solamente pasa con la vía espinotalámica lateral que lleva el dolor y la temperatura. Porque tanto esta vía córtico-espinal lateral, que es del movimiento, como de los cordones posteriores, llevan de su mismo lado. Entonces, el caso clínico nos dice que nuestro paciente tiene paresia, es decir, no puede mover y tampoco capta la propiocepción del miembro inferior derecho. Entonces, para los cordones posteriores que llevan la propiocepción, está alterado el lado derecho. Para lo que viene a ser el motor, también está alterado el miembro inferior derecho. Ya está focalizando la lesión, ¿no? Pero nos comentan que justo este paciente no puede sentir a nivel del ombligo. Recuerden que el ombligo es el dermatoma T10, que es pregunta de examen. Desde el dermatoma T10, es decir, desde el ombligo, este paciente no siente, pero en el lado izquierdo. Entonces, si lo llevamos hacia la médula para poder identificar qué partes están dañadas, vamos a encontrar que nos dicen que el dolor está alterado del lado, del lado izquierdo, ¿verdad? Pero recuerden que como decusa, marco el lado derecho. Me dicen que el movimiento está alterado del lado derecho y la propiocepción también está alterado del lado derecho. Por lo tanto, si pintamos acá la médula para ver qué parte está alterada, vamos a ver que toda el lado derecho se encuentra alterado del paciente. Y es así que estaremos frente a un síndrome eh, que es, este, que es el síndrome de Brown-Séquard, o también conocido como síndrome de hemisección medular. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería esta, ¿verdad? ¿Y por qué no podría ser las otras? Acá hay unas palabras claves que tenemos que recordar. Cuando nos hablen de sección medular completa, como ven acá, se va a ver todo esto alterado. Por lo tanto, la palabra que tenemos que recordar acá es bilateral. Nos va a decir que está alterado todo, motor, sensitivo y propiocepción, pero bilateral. Para que nosotros marquemos cordones posteriores, no tenemos que solamente nos tiene que dar el daño de la propiocepción o de la vibración. Y para que marquemos centro medular, recuerden que quién estaba aquí en el centro, quién decusaba, el espino talámico lateral, es decir, alteración tanto del dolor como de la temperatura, pero como es en el centro, va a ser bilateral. Por lo tanto, esta respuesta sería un síndrome de hemisección medular.